Bienvenidos a un nuevo seminario de la disciplina Anatomía y también de Urología. Mi nombre es Fabián Schaber, soy médico urólogo y perteneciente a ambas cátedras y vamos a dar hoy la segunda parte del sistema urinario. La idea es que hoy podamos ver vejiga y uretra. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Vamos a repasar la estructura anatómica urinaria inferior, vamos a conocer cómo se aplica la anatomía a la práctica diaria y aprender a reconocer las estructuras anatómicas normales en métodos complementarios durante la evaluación de pacientes. Bien, vamos a comenzar entonces con vejiga. La vejiga sabemos que es un órgano músculo membranoso ubicado en la pelvis. Sabemos que su función es el almacenamiento de orina, pero no solamente almacena, sino que se encarga de la micción. No nos podemos olvidar de esta segunda parte. No es una bolsa inerte, sino que es una bolsa de estructura músculo-membranosa y la idea es que también acumule y elimine la orina, o sea que se encargue de la micción con sus dos fases. En general está por detrás de la sínfisis del pubis, por delante del recto, por encima del diafragma urogenital, tiene distintas relaciones si es varón o mujer, por encima en el varón, por debajo tiene la próstata en el varón, y por encima en la mujer tiene el útero. Ya vamos a ver cómo se relaciona con distintos gráficos. Fijémonos en este caso en la imagen del varón, como tiene la próstata, y aquí es el diafragma urogenital, que es el plano medio del periné, que estaría formado por el músculo transverso profundo y por el esfínter estriado de la uretra. Recordemos que el peritoneo parietal se refleja sobre la parte inferior del abdomen, pasa por encima de la vejiga, por eso tiene dentro de su capa externa la vejiga, o tiene serosa cuando está cubierta por peritoneo, o más abajo, que no hay peritoneo, se la denomina adventicia. Recordemos que este peritoneo cubre todo el fondo de la vejiga, la parte de la cara posterior, y se refleja sobre las vesículas seminales que la ven aquí, sobre la cara anterior del recto para formar el fondo de saco de Douglas. Bien, una imagen en un corte frontal, fíjense cómo se ve la próstata, cómo se ve a los costados los músculos elevadores del ano, que serían el plano profundo del periné. Y la próstata descansa sobre el plano medio del periné. Por detrás, recordemos que tenemos las vesículas seminales y tenemos los conductos deferentes que pasan por delante del uréter y se dilatan en su porción terminal para unirse con el conducto excretor de la vesícula seminal y formar el conducto eyaculador. En la mujer recordemos lo siguiente, teníamos en la cara superior, tenemos apoyado el cuerpo del útero, el peritoneo parietal se refleja sobre la cara anterior y sobre el techo de la vejiga, se refleja sobre la cara anterior del útero, formando un receso que es el vésico uterino. Luego el peritoneo sigue por el fondo y por la cara posterior del útero y va a terminar reflejándose sobre la cara anterior del recto, formando en este caso el fondo de saco de Douglas, o también llamado útero vagino rectal. Por delante lo mismo, tenemos la sínfisis del pubis, por detrás tenemos la vagina en este caso, no está en contacto directamente con el recto. Acá tenemos un preparado, como muestra la misma imagen que tenemos en un gráfico de Netter, acá tenemos un preparado, fíjense la vejiga, el útero, por supuesto que tiene distinta forma, y está más erguido en este caso, pero fíjense la cavidad vaginal y la cavidad uterina dentro del útero. ¿Bien? Recordemos también que el útero, el cuerpo y el cuello del útero se encuentran en la cara posterior, tiene íntima relación. Recordemos que la arteria uterina viene de la arteria hipogástrica, pasa por delante del uréter y va a encontrarse en el útero en la porción inferior de ese cuello para ir luego zigzagueando subiendo hasta el fondo del útero. En el plano medio, en un corte frontal, fíjense acá no tenemos la próstata, por supuesto, es un corte de una vejiga en la mujer. Fíjense los planos del periné, lo mismo. Acá tenemos el elevador del ano, este sería el músculo obturador interno, y acá tenemos el plano medio del periné y acá tenemos los músculos del plano superficial del periné, con la parte superficial, digamos, de erección, el bulbo y los cuerpos cavernosos. Acá tenemos perfectamente el bulbo, como les explicaba. Fíjense en la imagen aquí, este es el bulbo, y acá tenemos la crura, fíjense, el cuerpo, digamos, de los cuerpos cavernosos, la raíz. El músculo elevador, la grasa que hay siempre paravesical, y acá tenemos la imagen de la uretra que después lo vamos a describir.
Recordemos cómo era la inserción del uréter dentro de la vejiga. Recordemos que el uréter venía envuelto por una vaina, por una fascia o camisa, por eso se la llama la funda de Waldeyer o camisa de Waldeyer, la cual ingresa en forma oblicua hacia dentro de la vejiga. Este lugar de ingreso del uréter en la vejiga se denomina hiato y el lugar por donde desemboca en la mucosa se llama meato. Por eso el hiato y el meato no están en la misma posición. ¿Por qué? Porque entra en forma oblicua de atrás hacia adelante, de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Y hace un túnel submucoso dentro de la mucosa del uréter para luego desembocar por el meato. Parte de las fibras ureterales se van hacia la línea media del otro lado y ayudan a formar la barra de Mercier o el trígono vesical que aquí lo tenemos descrito. Y ese trígono en general se lo describe como que tiene dos capas, un trígono profundo y un trígono más superficial, una capa más superficial muscular. Recordemos que la vejiga tiene una porción fija, que es el trígono vesical, y una porción móvil, que es el resto de la vejiga, o digamos que es la que durante el llenado logra distenderse. El trígono o base vesical no se logra distender y es fijo. Aquí tenemos una imagen justamente de los mismos músculos. Recordemos que a nivel del cuello también hay músculo, que es el músculo detrusor. Bien, y también acompaña, esto es el rhabdoesfínter o esfínter estriado de la uretra, que no es el esfínter liso. Por eso el esfínter liso tiene parte formado por el músculo de la uretra, la base del detrusor y parte del músculo que viene de los uréteres. Por eso viene la capa, digamos la vaina periureteral. Todo eso forma el músculo liso o esfínter interno de la uretra. Bien, acá le vamos a mostrar unas imágenes, fíjense, de cómo se ve un trígono vesical normalmente. Este es un trígono vesical en un varón. Acá tenemos, fíjense, esta es la mucosa vesical, que es, como la ven ahí, blanquecina, con vasos sanguíneos que se ven perfectamente. Ese es un meato ureteral. Esta es la barra de Mercier, ahí lo vamos a ir cuando se aleje un poquito, vamos a ir viendo nuevamente. Lo vamos a poner nuevamente para que uno lo pueda visualizar bien. Fíjense, esa es la barra de Mercier, acá la ven, como parte de las fibras del uréter de un lado se cruzan con la del otro lado para ayudar a formar la barra intertrigonal. Bien, miramos un trígono vesical, perdón, el trígono femenino. El trígono femenino en este caso es una mujer posmenopáusica, ahí estamos entrando por la uretra el cuello vesical. Fíjense cómo se ve la barra de Mercier claramente allá. Y fíjense el meato ureteral del lado izquierdo. Ahí está el orificio por donde desemboca dentro de la mucosa, el del lado derecho. Y fíjense que acá hay como una sobresaliencia, que es la barra de Mercier justamente dicha, que va de un meato al otro meato. Esa distancia de aproximadamente 2,5 centímetros. Muchas veces la mujer posmenopáusica tiene unas placas blanquecinas sobre el trígono justamente porque tiene cierta repercusión con la falta de estrógenos, que se ponen como unas placas blanquecinas sobre ese trígono. Ahí ven el meato del lado izquierdo. Y fíjense en el caso de un varón, en el cual tiene su próstata aumentada de tamaño, cómo el músculo empieza a hipertrofiarse y forma las trabéculas dentro de la vejiga. ¿Bien? Vamos a ver acá si lo podemos ver. Como ven, las trabéculas, el músculo está totalmente hipertrofiado y se ven esas columnas carnosas. Ahí está el cuello vesical, ahí vemos un meato ureteral del lado derecho, esta es la barra de Mercier o barra intertrigonal y ahí vamos a buscar el meato del lado izquierdo. ¿Bien? Ahí vemos cómo se ve esa próstata, ahí lo vemos, los dos lóbulos laterales, el lóbulo medio, el veno montanum, ¿bien? Y ahí nos vamos yendo para atrás, la uretra membranosa. ¿Bien? Y ahí se vuelve a entrar para que uno vea nuevamente el cuello vesical. Ahí estamos. Perfecto. Bien. ¿De dónde viene la irrigación de la vejiga? Casi todos los órganos de la pelvis reciben inervación de una de las arterias más importantes, que es la arteria hipogástrica o ilíaca interna. Rama de ilíaca común, rama de la aorta. Bien. Hay formas de dividir las ramas que da esta arteria hipogástrica. Hay dos descripciones habituales. Esta está sacada justamente, ahí tiene la bibliografía del Rouvier. Rouvier los divide en un tronco anterior y un tronco posterior, o también la divide, que ya vamos a ver la división otra vez, en ramas viscerales o parietales. Dentro de las arterias que irrigan la vejiga, fíjense la cantidad que son. La obturatriz, la umbilical, la pudenda interna, la vesical inferior, que es el paquete primordial, el más importante que le llega a la vejiga.
Recordemos que todos los órganos de la pelvis reciben su máxima irrigación desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, el paquete más importante va a ser la vesical inferior. También los órganos vecinos, o sea, el recto lo tiene atrás, la hemorroidal media le va a dar algunas ramas, la prostática también le va a dar, la uterina en el caso de la mujer y la vaginal, o la vesícula diferencial también en el varón. El tronco posterior y todo lo que es irrigación de pelvis lo van a ver en otro seminario. La otra división, como les decía, fíjense, son los ramos viscerales, ramos parietales que son intrapelvianos y algunos ramos parietales que salen de la pelvis, como la glútea, la obturatriz, la isquiática y la pudenda interna. ¿Bien? Recordemos estas que son las viscerales, la umbilical, la vesical inferior, la hemorroidal media, siempre dan ramas. En el varón sumamos la prostática y la vesícula diferencial y en la mujer sumamos la uterina y la vaginal larga. ¿Cuáles son las colaterales de la pudenda interna? La pudenda interna es una de las arterias más importantes porque es la que va a ir, por ejemplo, después hacia el pene o hacia el clítoris. Y eso es lo que da también irrigación aparte de la uretra, por eso la estamos viendo ahora. Acá tenemos, fíjense las ramas colaterales que va a dar la pudenda interna, que son las hemorroidales inferiores, la perineal superficial, la vulvar o vulvouretral o uretral, la cavernosa, vesicales anteriores da directamente, la adiposa prevesical que va a la grasa prevesical, la retrosinfisiana y la presinfisiana que tienen relación con la sínfisis pubiana. Acá tenemos la arteria ilíaca común, ¿bien? Acá tenemos, la aorta, la ilíaca común de cada lado, y acá tenemos la ilíaca externa y acá tenemos la hipogástrica. Y acá empieza a dar todas las ramas que va dando, ¿ven? La vesical superior, la vesical inferior, la arteria pudenda interna, que son las tres más importantes. Van a ver la obturatriz, que es la que se va derechito porque va a ir hacia el agujero obturador y pasar por el canal subpubiano. El canal obturatriz, ¿bien? Para irse en forma extrapelviana. Acá tenemos la irrigación como en la mujer, fíjense todas las arterias que, van a ir a la vejiga, ¿ven? La arteria obturatriz va a ir seguro, la arteria umbilical también va a ir hacia la vejiga. Acá tenemos la arteria uterina, que al darle el útero también algunas ramas dan hacia la vejiga que la tiene por delante. La vesical inferior, que es el paquete más importante que acá lo ven en su nacimiento. ¿Entendido? Acá lo ven en su nacimiento. El retorno venoso de la vejiga generalmente va a terminar siempre. Hay muchas ramas anastomóticas venosas que se unen entre sí. Esto lo vamos a volver a ver en uretra, pero si ustedes recuerdan, acá tenemos la vena dorsal profunda del pene y forman por delante de la próstata en el varón lo que se llama el plexo preprostático de Santorini. En la mujer también se denomina plexo de Santorini, pero no hay próstata. Pero esta imagen toda una red venosa que se comunica hacia los laterales y van formando, ven aquí tienen los laterales, todas las venas prostáticas se van a unir con la hemorroidal media, con la vesical inferior y van a dar origen a la vena hipogástrica. ¿Bien? Entonces, en general, todas las venas vesicales inferiores van a anastomosarse con venas vecinas y van a ir a formar la vena hipogástrica. Bien, ¿cómo es la inervación de la vejiga? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Acá tenemos un diagrama en donde vamos a ver las vías simpáticas preganglionares van a emerger de la médula espinal lumbar, que acá tenemos, recuerdan los segmentos toracolumbares, que es donde está el asta lateral que implica el sistema nervioso simpático. Bien, van a pasar a los ganglios de la cadena simpática, que acá lo tienen graficado claramente, y allí a través del nervio espláncnico inferior van a comunicarse con los ganglios del plexo mesentérico inferior. De ahí va a salir el nervio hipogástrico que va a formar parte del plexo pelviano. Bien. Por un lado vamos a tener esas vías que son la parte simpática. La parte parasimpática van a ser de los segmentos sacros, donde está la médula, el asta lateral medular de la parte parasimpática. De allí van a pasar directamente y van a formar el nervio pélvico. El nervio pélvico va a unirse también al plexo hipogástrico y va a dar al plexo pelviano, y va a dar tanto la inervación a toda la parte urogenital que corresponda. Pero acá también tenemos una parte somática que está dada por el nervio pudendo, que sale de ese plexo pudendo que hay también a nivel sacro, somático. También reciben tanto el nervio pélvico como el nervio pudendo algunas partes, digamos, algunas fibras simpáticas que la da la cadena simpática más caudal, más inferior, para ir, el nervio pudendo va a ir a inervar en forma motora, y en forma sensitiva también, pero motora le va a dar a los isquio cavernoso, al bulbo cavernoso y al esfínter estriado de la uretra. ¿Bien? Esto como para tener una idea general de lo que está pasando. Bien, vamos a ver cómo actúan los nervios que describimos recién durante las fases de la micción.
sea, con la fase de almacenamiento y la fase propiamente dicha de evacuación. Durante la fase de almacenamiento existen los reflejos de almacenamiento. Durante este almacenamiento la orina, digamos, va provocando una distensión de la vejiga y eso provoca descargas aferentes de bajo nivel. Esas descargas de bajo nivel a su vez estimula al flujo de salida simpático hacia la vejiga. O sea, usted imagínense, entra por la médula espinal y por un lado va a subir, digamos, hacia la médula espinal y la parte simpática va a estar estimulada, por lo cual, si estimulamos el simpático, por un lado se va a contraer el tracto de salida, se va a contraer el músculo liso del tracto de salida y se va a contraer el esfínter liso y por otro lado se va a inhibir el músculo detrusor. Y por otra parte también va a haber una estimulación a través del nervio pudendo para que se contraiga el músculo esfínter externo. Y esto es lo que uno denomina los reflejos protectores que promueven la continencia. ¿Bien? Y todas estas vías son de tipo refleja a nivel espinal. ¿Bien? Ahora, durante la micción pasa lo contrario. Las aferencias que eran de baja intensidad acá se convierten en alta intensidad. Y esas aferencias de alta intensidad van a ir hacia centros superiores que van viajando a través de la sustancia gris periacueductal, va a llegar al núcleo pontino, o sea, de la protuberancia, y esto va a estimular, digamos, toda la actividad del parasimpático. Va a haber un flujo de salida parasimpático que va a llegar, por supuesto, hacia la vejiga, para hacer qué cosa, va a contraer el parasimpático, el músculo detrusor, y por otro lado va a inhibir el tracto de salida. ¿Bien? Y por otra parte va a haber una inhibición del simpático a través del nervio hipogástrico, por lo tanto el simpático acá va a dejar de actuar. Es más, se cree que el músculo vesical tiene también receptores beta 3 que al ser estimulados también provocarían la relajación, por lo tanto favorecería la continencia. En este caso no hay actividad simpática. ¿Entendido? Entonces, fíjense que esto hace de que al haber flujo parasimpático se estimula entonces, como dijimos, el músculo detrusor, se inhibe el tracto de salida y también va a haber una inhibición a nivel del nervio pudendo para que se inhibe la contracción del esfínter estriado. Y esto es lo que uno llama los reflejos de micción, reflejos miccionales. Acá tenemos parte de las imágenes, recordemos esto, lo del plexo pelviano, la parte parasimpática y la parte simpática que venía del nervio hipogástrico. Y recordemos que parte de esos nervios también van a ir lateral a la próstata para llegar hacia el pene, que es lo que permite luego también la erección. ¿Entendido? El nervio cavernoso es el que transmite todas esas fibras para producir la erección, tanto del clítoris como del pene. Bien, acá tenemos un estudio radiológico. Bien, esto es una cistografía de relleno. Es un estudio claramente para ver, fíjense que uno puede ver los límites de la vejiga, puede inferir cuál es la capacidad de esa vejiga y lo más importante también era, y esto era un estudio que se hacía habitualmente antes para evaluar los pacientes que tenían incontinencia de orina, más que todo en mujeres, si la vejiga estaba caída o no. Normalmente la vejiga se encuentra por encima de la sínfisis del pubis como lo ven en esta imagen. ¿Bien? ¿Qué puede pasar? Que la vejiga también, que con el soporte que tiene a nivel del periné, ustedes ya van a ver que el soporte uterino es una de las cosas más importantes, el parametrio y el ligamento cardinal o ligamento de McEnroe es lo que lo mantenía en posición al útero, que estaba sobre el periné. Entonces, si estas vísceras caen, si una cae y cae mucho, arrastra generalmente, si el útero se cae, arrastra generalmente a la vejiga y arrastra también al recto. Entonces podemos tener el prolapso de los distintos órganos genitales. ¿Bien? Y acá lo ven, por ejemplo. Si cae la vejiga, el prolapso anterior, fíjense acá hay una sonda vesical, y acá tenemos todo lo que está agarrado con esta pinza, es la cara anterior de la vagina, pero a través de ella está la vejiga, que está caída. Si el prolapso es de la zona media, acordemos que hay como unas celdas a nivel de la pelvis, que la parte media está ocupada por el útero. Fíjense cómo el útero cae, y fíjense que acá vemos el cuello del útero. ¿Entendido? Y esto se llama histerocele. Si se cae la vejiga se denomina cistocele. Y si el prolapso es de la parte posterior, más que todo, por debilidad del músculo elevador del ano en la parte posterior, tiene que ver con que lo que abomba hacia adentro y que puede salir incluso por el introito vaginal es el recto. Por eso se lo denomina rectocele. Sabemos que cuando el útero cae, si cae todo y puede salir hasta afuera del introito, generalmente arrastra los órganos vecinos y están las tres cosas. El histero, cisto, rectocele, o sea, los tres compartimentos están caídos. Acá vemos claramente un cistocele grado 3. Fíjense cómo sale por fuera la vejiga del introito vaginal. ¿Bien? Bueno,
Pasamos a otro de los temas que es la uretra. Y vamos a empezar por uretra masculina. Bien. La uretra sabemos que es el conducto, digamos, de la parte final del sistema urinario, es el conducto excretor de la orina, para decirlo de una forma. En el varón uno puede dividir la uretra en distintas porciones. La longitud va a variar, por supuesto, del estado de flacidez o de erección del pene. En general son 8 centímetros o puede llegar a ser de 20 centímetros claramente, porque estamos contando no solamente la longitud peniana, sino la longitud posterior. Y la uretra la podemos dividir en 4 porciones. En uretra posterior, la uretra posterior incluye a la porción prostática y a la porción membranosa. La membranosa, recordemos que es la que está rodeada por el esfínter estriado de la uretra y por el músculo transverso profundo. Y la uretra anterior, también denominada esponjosa, que corresponde a las porciones vulvares, que es esta porción que vemos aquí, y la porción péndula, que es la peñana propiamente dicha. ¿Bien? Fíjense que la uretra, digamos, no mantiene en general la misma ubicación dentro del cuerpo esponjoso. ¿Por qué? Porque va a ir cambiando esa dirección. Fíjense, acá tenemos la uretra prostática, la uretra membranosa, la uretra vulvar y la uretra peñana o péndula. Importante reconocer que hay zonas de mayor estrechez y zonas de mayor dilatación. Las zonas más estrechas generalmente son el meato, propiamente dicho, y la zona de la uretra membranosa. Y las zonas dilatadas son la fosa navicular, que ven como una dilatación en esta zona. Y esto es importante porque tenemos que tener en cuenta que al no ser de ese calibre, si se produce una lesión de uretra, uno tiene que ver cómo la puede abordar esa uretra. Y esto es lo que uno, digamos, la importancia que tiene clínica posterior. Fíjense lo que decíamos recién. A nivel del bulbo, la uretra, fíjense, está en la parte dorsal del bulbo y las dos cruras, las dos raíces de los cuerpos cavernosos están separadas. ¿Bien? Fíjense, la uretra es excéntrica, como le dijimos. Pero ya en la uretra peñana, fíjense que los dos cuerpos cavernosos están unidos, están separados nada más por el tabique, pero que está totalmente acribillado. La uretra es inferior y es central con respecto al bulbo esponjoso. ¿Bien? Fíjense cómo lo tenemos allí. Cuando ya estamos entrando en el glande, fíjense que acá ya hay parte del cuerpo esponjoso en la parte dorsal también, ¿bien? Y la uretra sigue siendo ventral y en forma, digamos, horizontalizada. Pero ya en la fosa navicular la uretra cambia de posición y en vez de ser horizontal pasa a ser vertical, y el meato es vertical ya. ¿Bien? Entonces fíjense la distinta forma que tiene la uretra dentro del bulbo y del cuerpo esponjoso. Acá teníamos las zonas de mayor estrechez, como les decía. Recordemos que la parte posterior de la uretra tiene el colículo seminal, que lo vimos en la imagen recién, con la cresta uretral. Acá la tiene la cresta uretral, como la ven. Bien, la imagen se ve claramente. Recordemos que la cara posterior de la uretra prostática está acribillada por los conductos excretores de la glándula prostática. A ambos lados del vero montanum generalmente están los orificios de desembocadura de los conductos eyaculadores. Y que en la parte media del colículo seminal puede estar, y puede verse muchas veces, una depresión, que es un fondo de saco ciego que pertenece, es lo que se llama el utrículo prostático, que es un remanente embrionario del conducto de Müller. ¿Bien? Recordamos también que hay algunas fositas, algunas lacunaes uretrales que se pueden ver, pero difícilmente uno las pueda visualizar, pero que pueden ser una causa, digamos, de que ahí puede producirse un divertículo de uretra. Y la fosa navicular, como dijimos antes, la parte dilatada de la parte final de la uretra. Bueno, fíjense una imagen de lo que es la uretra masculina, como podemos ver un video. Esto es una uretrocistoscopía. Tratamos de entrar desde el glande hacia la uretra proximal. Fíjense cómo entramos, cómo es el conducto, cómo uno va siguiendo la luz del conducto por las curvaturas que vamos a tener. Recordemos que hay una curvatura de la uretra péndula y luego la uretra posterior, que es la porción membranosa. Acá fíjense cómo se ve perfectamente el colículo seminal. Acá se ve el utrículo prostático. Estos son los canales donde desembocan los conductos excretores de la próstata, como hablamos recién. ¿Bien? Distal a esto hacia nuestra imagen, hacia aquí, vamos a encontrar la uretra membranosa, que es donde está el esfínter estriado de la uretra. Fíjense cómo ahí vemos la próstata y todo. Ese es el lóbulo medio y ahí estamos entrando dentro de la vejiga. ¿Entendido? Bien. Esta es la imagen que veíamos hace un ratito. Recordemos que a nivel del plano medio del perineo había otras glándulas, que estas son pequeñas glándulas que tienen el tamaño de un carozo de una cereza, que son las glándulas de Cooper, cuya secreción mucosa ayudan a lubricar esa uretra.
La glándula de Cooper tiene un conducto excretor largo, que lo ven acá, desembocando en a nivel del bulbo, y que le da esa lubricación a esa uretra. ¿Bien? Bien, ¿cómo es la irrigación de la uretra? La uretra va a recibir irrigación, ya lo vimos antes cuando hablamos de la arteria pudenda interna. Bien, recordemos que la arteria pudenda interna, cuando pasa por debajo de la sínfisis del pubis, se convierte en arteria dorsal del pene, por lo tanto van a ser dos. Recordemos que son dos arterias dorsales por una vena dorsal profunda y hay una vena dorsal superficial del pene. Bien, la otra arteria que daba como colateral es la arteria cavernosa y la más importante la uretral o bulbo uretral, que es la que camina por el cuerpo esponjoso y que le da irrigación a esa uretra. Bien. Recordemos la parte muscular que tiene la uretra en el varón, tenemos el esfínter interno de la uretra, que ya lo describimos antes, el músculo de la uretra que está rodeando a la próstata, y luego teníamos el esfínter intrínseco, y el amarillo lo que vemos es el esfínter estriado de la uretra. Bien. Aquí tenemos la imagen del pene, pero esto es justamente para ver las ramas colaterales, la vulva uretral, que es la principal que va a dar al bulbo y que es la que se continúa por todo el pene hacia la punta. Recordemos también que la arteria dorsal del pene da a las arterias circunflejas, que las que van más hacia abajo también le dan irrigación a la uretra. Le dan irrigación al bulbo esponjoso más que todo y por lo tanto a la uretra. Uno puede estudiar esa uretra. ¿Y cómo la puede estudiar? La puede estudiar con estudios por contraste. Y ese contraste puede instilarse a través de una jeringa, ¿bien? Con un piquito que se pone dentro de la cabeza del pene, dentro del glande, ¿para qué? Para poner el contraste y hacer lo que se denomina una uretrocistografía retrógrada. ¿Entendido? Y eso es lo que nos permite ver la curvatura. Fíjense, hay una curvatura anterior que es mirando con concavidad hacia abajo y una curvatura posterior que es la uretra vulvar que es con concavidad hacia arriba, como lo ven aquí. Son las dos curvaturas que tiene la uretra. Recordemos que todos estos temas lo tienen en el cuaderno del alumno y lo sacan con gráficos y todo de los libros de anatomía. Esto es simplemente como para que ustedes tengan una idea general cuál es la aplicabilidad que uno le puede dar a los órganos que estamos estudiando. Acá tenemos, fíjense en la imagen de cómo se ve en la radiografía y cómo la uretra se la encuentra muy dilatada y en la porción prostática está como cerrada. ¿Bien? Es justamente a nivel del esfínter estriado en esta zona y hay que ver si es por contracción del esfínter estriado o porque tenga realmente una luz muy disminuida, con una estenosis de uretra posterior. Fíjense que también se puede hacer, acá en este caso es una cisto-uretrografía, pero miccional, porque acá se llenó el contraste en vejiga y luego se le permite al paciente que orine espontáneamente. Por eso la flecha es saliendo la orina. ¿Bien? Y uno puede graficar las mismas cosas, pero hay que ver si puede orinar. Y acá tienen, ¿ves? Cómo se abre el cuello de la vejiga para poder orinar, se relaja el esfínter estriado y todo, y la orina cómo puede salir claramente a través de la uretra. Bien, vamos a hablar de la uretra femenina. ¿Bien? La uretra femenina tenemos dos cosas que tenemos que aprender. ¿Bien? Ahí tenemos. Aquí tenemos la imagen clara de la uretra femenina. La uretra femenina es mucho más corta que la de la uretra del varón. ¿Está? ¿Y esto tiene que ver con qué? Tiene que ver con que la distancia hasta la salida a nivel del introito vaginal es muy corta. Es alrededor de unos 3 centímetros. Y la uretra femenina puede dividirse en dos porciones. Una que está por encima del diafragma urogenital, que se la llama pelviana, y la otra porción que es por debajo del diafragma urogenital, que se denomina perineal. Acá tiene mucho que ver para la continencia no solamente el esfínter liso del cuello de la vejiga, sino la capa, digamos, de esponjosidad que tiene a nivel de la submucosa, que permite que la luz en general esté colapsada en sí. Bien, recordemos entonces las dos porciones que tiene y casi en el introito vaginal está en la apertura de las glándulas de Skene, las glándulas parauretrales de Skene. ¿Bien? Que muchas veces se infectan y pueden producir una secreción purulenta a nivel de la uretra. ¿Bien? Fíjense que al costado, a nivel de la zona perineal, está separada por el bulbo esponjoso, por lo que es el vestíbulo, el bulbo del vestíbulo, como dice aquí en la imagen, ¿bien? Y con el músculo que corresponde. Fíjense en otra imagen cómo está en la cara anterior, separado del pubis, o unida, mejor dicho, al pubis por el ligamento puburetral, cómo lo mantienen en esa posición, ¿bien? Y por detrás cómo está unida por un tabique que es el uretro vaginal, a la pared anterior de la vagina. Bien, como conclusión, para conocer cómo se aplica la anatomía en la práctica diaria es necesario saber la anatomía normal y sus variantes.
Es indudable que hay nuevas tecnologías que nos brindan mejores conocimientos anatómicos y son excelentes, pero hay que saber utilizarlos. Pero esto no implica que debemos dejar de lado nuestra formación médica y los estudios complementarios básicos. Y hay un dicho muy importante y que siempre se aplica. Quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Bueno, gente, muchísimas gracias. Aquí tienen toda la bibliografía y bueno, nos veremos en un próximo seminario. Muchas gracias.